alternativas de farmacológicas de hemoderivados en el paciente con trauma. Y no solamente en trauma, hay que recordar que el trauma no es el paciente únicamente que se accidenta y que tiene una lesión y una hemorragia por algún trauma, sino el trauma puede ser incluso en los hospitales, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones el paciente llega al hospital y pues el trauma se lo provocamos nosotros, ¿no? Te lo provocamos con algunas lesiones inadvertidas tal vez, que pues provocan algún sangrado, una hemorragia, y pues el paciente se nos va complicando y pues de repente lo primero que hacemos pues es pensar en plasma, concentrados eritrocitarios, plaquetas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, conocer que hay algunas otras alternativas. Y bueno, no tengo ni... Ay, güey, ¿qué estoy haciendo? No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, el objetivo es conocer algunas de las alternativas que tenemos en el tratamiento del trauma. Y bueno, como les comentaba, actualmente el trauma es una de las entidades, una de las patologías que prácticamente ha nacido con nosotros desde la historia, entre las guerras, entre el uso del automóvil, vehículos de alta velocidad, etcétera, ¿no? Diariamente nosotros estamos acostumbrados a que pues el trauma esté en nuestras vidas, ¿no? Ya hasta parece algo cotidiano. Y a pesar de todo ello, desafortunadamente los centros hospitalarios, las entidades gubernamentales, pues no le dan como tanto la importancia que debería todo esto, ¿no? Diario hay accidentes automotores, todos los días vemos violencia, en los hospitales diariamente hay un paciente con alguna hemorragia, ¿no? De tal forma que, pues bueno, a estas etapas de la vida, a estas etapas en los hospitales debería de haber serios protocolos hospitalarios precisamente para evitar más muertes por hemorragia, ¿no? Sabemos que actualmente el 40% de las muertes hospitalarias se dan en el contexto del paciente con hemorragia. Y bueno, hablando de hemorragia y hablando de choque hipovolémico y hablando de todas las cuestiones traumatológicas, pues es indispensable hablar del endotelio, ¿no? El endotelio, que es un órgano vital, ¿sí? Que pesa 1 kilogramo, como todos ustedes saben, y que extendido puede llegar a medir alrededor de 4 a 7,000 metros cuadrados, ¿no? Que más o menos equivale alrededor de 10 a 15 canchas de fútbol extendido, ¿no? Y que bueno, tiene muchas propiedades, ¿no? Sobre todo vasotónicas, interviene en la vasodilatación, vasoconstricción del vaso, también tiene propiedades inflamatorias, proinflamatorias, etcétera, ¿no? Lo que todos ustedes ya vieron, ¿no? Es una barrera semipermeable, regula la homeostasis de fluidos, del extravascular, ¿sí? Y algo muy importante que, pues bueno, este tipo de transporte que tiene puede ser paracelular o transcelular, ¿no? Y que está unido, ¿sí? Por diversas moléculas de adhesión, ¿sí? Entre ellas, pues, claudinas o cludinas, ¿sí? Y caderinas, que estas prácticamente van a ser a nivel adherente, ¿no? Entre una y otra célula endotelial, ¿no? Y participa, pues, obviamente, en todo lo que es la coagulación, ¿no? Tiene también una membrana importante que es el glucocálix, que tiene heparansulfato, creatansulfato, el heparansulfato, sabemos que directamente se relaciona con lo que es la coagulación, ¿no? Tenemos que esta proteína es un análogo de la heparina y pues evita que haya una agregación y haya coagulación intravascular, ¿no? Que bueno, cuando se lesiona, pues ahí tenemos serios problemas, ¿no? Porque finalmente estos problemas pues van relacionados directamente con todas las lesiones y falla orgánica múltiple.
Ahora, esta diapositiva, ¿sí? No tiene señalador, creo. Bueno, esa diapositiva volada de las sesiones del maestro Fortuna, ¿sí? Súper padre. Nos muestra también parte de los mecanismos vasotónicos que tiene el vaso, ¿no? Sabemos que cuando hay alteraciones vasculares, ¿sí? Ya sea por choque, por vasodilatación, etcétera, cualquier mecanismo de constricción, dilatación, sobre todo en la sepsis, ¿sí? Cuando hay una lesión a nivel del vaso, precisamente todos estos mecanismos compensadores provocan que haya liberación de factores vasotónicos, ¿sí? Esos factores vasotónicos más la liberación de factores proinflamatorios y agregación plaquetaria y formación de coágulos, ¿sí? Provoca que al paso del eritrocito por el vaso y por la pared del endotelio provoque cierto estrés, cierto cizallamiento, que nosotros le llamamos shear stress, ¿sí? Este cizallamiento pues va a provocar de la misma forma que haya liberación de mayor productos proinflamatorios, liberación de prácticamente interleucinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Esto provoca que al mismo tiempo el vaso, ¿sí? Tenga ciertos factores de liberadores vasodilatadores que finalmente provoquen que este endotelio, ¿sí? Se rompan esas uniones intercelulares, esas uniones endoteliales, las cadeninas se rompen y finalmente pues hay salida del intravascular, del líquido intravascular al extracelular, de tal forma que es parte de la fisiopatología importante de lo que es el síndrome de fuga capilar, ¿no? Y bueno, más aparte cuando hay choque hipovolémico, pues lo primero que hacemos es aventarle soluciones, ¿no? Las soluciones las cuales, dependiendo del tipo de soluciones, pues obviamente van a tener salida del intravascular de forma importante, ¿no? Provocándonos por una parte mayor lesión endotelial y por otra parte el paso del líquido de un lado a otro, provocándonos mayor fuga capilar y aumentando la mortalidad. Este es un video, ¿sí? Sacado del Nature, ¿sí? En donde vemos un paciente que fue sometido a choque hipovolémico, ¿sí? Y se pudo lograr esa toma, ¿no? En esta toma lo que nosotros vemos es que si bien es cierto que cuando nosotros reanimamos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? De mayor calibre, hay flujo de sangre, pero si nosotros notamos, ¿sí? En la microvasculatura, pues prácticamente el flujo se detiene. Les voy a pasar de nuevo la diapo, ¿sí? Si nosotros vemos en el microvascular, el flujo prácticamente está detenido, ¿sí? De tal forma que aquí nosotros podemos ver que hay un edema a nivel perivascular, ¿sí? Pericapilar, ¿sí? El cual seguramente está provocando que este paciente tenga coagulación intravascular a nivel microcapilar, ¿sí? Y si nosotros lo viéramos, ¿sí? En un corte más íntimo, ¿sí? Nosotros veríamos prácticamente esto, ¿sí? La lesión directa o la lesión grave o la pérdida del glucocálix, con pérdida de las proteínas plasmáticas de la superficie, alteraciones microvasculares, ruptura de las adherencias, de las caderinas y de los jams, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos ver, ¿no? Ahora, hablando en trauma, sabemos que prácticamente para que un paciente recupere la función en el contexto de hemorragia crítica, pues la primera intervención o de las más importantes, ¿sí? Es la resolución de la hemorragia, ¿sí? Cuando se puede, ¿no? En ese sentido hay muchos artículos, ¿sí? En el contexto militar, ¿sí?
que finalmente han logrado reducir la muerte. ¿Y esto qué es? Intervenciones tempranas, no hay más. La reducción temprana de la hemorragia finalmente disminuye la mortalidad. Este es un artículo, ¿sí? Que, pues bueno, salió hace algunos años en el contexto militar, en donde ellos veían o estudiaban la reanimación en el paciente postraumático, ¿sí? En el medio tanto militar como en el civil. Y aquí lo que ellos notaron es que cuando el paciente está en el contexto militar, la mortalidad disminuye de forma significativa en relación a los civiles. Los militares hay una sobrevida hasta el del 24% en comparación contra los civiles. ¿Y esto por qué? Porque actualmente los militares, ¿sí? Y desde hace muchos años, incluso los militares ya traen ultrasonidos, ya traen plasma iofilizado, las intervenciones son prácticamente en el momento del incidente, ¿no? Entonces, esto reduce de forma significativa la mortalidad. Y bueno, ya hay muchas guías, depende quién o cómo las queramos usar, ¿sí? En donde va de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿no? Si nosotros tenemos tromboelastograma, pues obviamente lo más recomendable pues es usarlas por tromboelastograma, ¿no? Ahora, si nosotros lo hacemos empíricamente, pues lo podemos hacer también, y en todas de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Podemos usar la modalidad de 1-1-1, 1-1-2, etcétera, ¿no? Y si es por tromboelastograma, siguiendo las diferentes recomendaciones. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos o cuál es la evidencia principal para el inicio de alternativas de tratamiento en pacientes con hemorragia grave? Inicialmente, por ahí de los años 2000, pues todos estamos emocionados con la salida del factor 7 de la coagulación, ¿no? Parecía que tenía una buena evidencia y era una muy buena alternativa para los pacientes con trauma. Sin embargo, en el año 2010 salen ciertos artículos en donde prácticamente nos damos cuenta y en el desarrollo de su uso que tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Entre ellos, pues las trombosis, ¿no? Entonces, para el año 2010 se realiza o sale ese estudio, ¿sí? En donde se realizó un estudio en 576 pacientes con trauma, contuso y penetrante, 12 horas posterior a la lesión en pacientes que no revertía del todo la hemorragia y seguían con estado de choque. Se asignaron esas dosis de factor 7 y lo que se concluyó es que prácticamente, ¿sí?, no hay mejoría en la mortalidad a los 30 días. Y algo que sí se notó de forma bastante importante son los efectos adversos como las trombosis, ¿no? Las trombosis en estos pacientes. Tampoco no se vio mejoría prácticamente en los días de liberación de ventilación mecánica, en la estancia hospitalaria, en falla orgánica múltiple, de tal forma que pues prácticamente se dejó de usar el factor 7 y únicamente actualmente se usa para pacientes que tienen deficiencia de este factor, ¿sí? Posteriormente viene lo que es el ácido tranexámico, que tampoco no es algo nuevo, ¿no? Allá por los años 60 se empezó a usar, sobre todo en aquellos pacientes con algunas hemorragias leves, sobre todo de tipo obstétrica. Por ahí de los 70, en el contexto de odontología, también se empezó a usar, aparentemente con buenos resultados. Pero pues finalmente no se le dio una importancia durante pues prácticamente 40 años, ¿no? Sino fue hasta por ahí del año 2000, ¿sí?, que salió un estudio, ¿no? Todos ustedes recordarán, ¿no? Un estudio que su objetivo principal era el estudio del trauma craneoencefálico y el uso de esteroides, ¿sí? Que precisamente este estudio, que fue el CRASH-1, con cerca de 10,000 pacientes, le pone fin al uso de esteroides en el contexto de trauma craneoencefálico. Sabemos que también en este sentido los pacientes con trauma craneoencefálico no únicamente tienen trauma craneoencefálico, muchos de ellos pues también tienen hemorragias críticas, ¿no?
En este sentido, pues precisamente en este estudio CRASH 1, ¿sí?, en una buena parte de los pacientes se observa que cuando se usa ácido tranexámico, pues notan que hay disminución de la mortalidad en aquellos a los que se les administró. De tal forma que se decide realizar este estudio, el CRASH 2, ¿sí?, en donde ellos buscan el efecto del ácido tranexámico en la muerte, en los eventos oclusivos y en la transfusión de sangre. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues prácticamente se estudian alrededor de 20,000 pacientes, 10,000 a los que se les puso ácido tranexámico y otros 10,000 a los que no se les dio, ¿no?, en 40 ciudades, 274 hospitales, y se les ponen esas dosis de ácido tranexámico, 1 gramo de ácido tranexámico prácticamente en bolo en los primeros 10 minutos y 1 gramo en infusión en las próximas 8 horas. El taller principal fue la mortalidad en las primeras 4 semanas de su administración o del trauma, ¿no? ¿Y qué fue lo que se encontró? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este artículo? Que si nosotros vemos en menos de la primera hora o el uso temprano de ácido tranexámico, pues disminuye la mortalidad de forma significativa, ¿no?, hasta las primeras 3 horas. Ya vemos que cuando es administrado después de las 3 horas, pues prácticamente el riesgo relativo pues no beneficia, ¿no? Otro de los puntos importantes, ¿sí?, es que sí disminuye la administración o el uso de concentrados eritrocitarios, plasma y plaquetas, de tal forma que este artículo pues prácticamente es el parteaguas para el uso de ácido tranexámico, ¿sí? Posteriormente pues vienen un montón de artículos, ¿no?, en donde prácticamente ya se avala como tal el ácido tranexámico en el trauma y posteriormente pues prácticamente en todas las guías internacionales, tanto de trauma como de obstetricia y todo lo que es hemorragia crítica, coagulación intravascular diseminada e incluso coagulopatía asociada al trauma, pues prácticamente a todos hay que darles ácido tranexámico, ¿no? Posteriormente, ¿qué dicen? Pues bueno, si se da tan temprano y seguramente mejora todas las condiciones, ¿no? Entonces, apenas acaba de salir este artículo, ¿sí?, en donde se está administrando ácido tranexámico en el contexto prehospitalario. En este artículo, ¿qué se busca? Precisamente dar ácido tranexámico de una forma demasiado temprana, ¿no? En este artículo se estudian 1,310 pacientes, a 661 se les da ácido tranexámico, a 646 placebo. El outcome es la sobrevivencia con función favorable a los 6 meses, ¿sí? Aquí lo que nosotros vemos es que prácticamente no hay diferencia en los pacientes que se les da ácido tranexámico o contra placebo, no hay diferencia en la función, ¿sí? Pero si nosotros vemos el artículo, en el tiempo de administración sí hay disminución de la mortalidad y hay menos efectos en cuanto a la trombosis venosa profunda, ¿no? Si se da en las primeras 24 horas después de la lesión, pues hay disminución de la mortalidad en comparación con el placebo. A los 28 días incluso igual, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la función, pues prácticamente es lo mismo darlo o no darlo, ¿no? Ahora, viene también el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno, como sabemos, pues es parte importante, un factor de la coagulación que prácticamente es actualmente una de las alternativas más importantes en la hemorragia crítica, ¿no? Prácticamente ya ha sido usado desde alrededor de los años 2000, ¿no?, que fue cuando se empezó a estudiar que el fibrinógeno pues era parte importante de la fisiopatología de coagulopatía inducida por trauma. Aquí en este artículo pues precisamente se preguntan que si se debería de dar fibrinógeno sobre crioprecipitados, ¿no? Y en una base de datos pues bastante extensa llevada a cabo por el Colegio Americano de Cirujanos, sabemos que los gringos pues prácticamente llevan una estadística muy específica,
Ellos hacen una corte retrospectiva de 2 años, del 2016 al 2017, en 800 centros de trauma, ¿sí? Los criterios de inclusión fueron estos: pacientes traumatizados y que recibieron al menos una unidad de concentrado eritrocitario y plasma, y se les dio dentro de las primeras 4 horas iniciales de la reanimación. Y aquí lo que se observó fue algo muy importante, ¿no? Que el primer resultado fue el uso de hemoderivados durante la hemorragia, y lo que vemos es que definitivamente sí se disminuye el uso de hemoderivados en comparación con los crioprecipitados, ¿sí? Incluso la mortalidad no es tan significativa en este estudio, pero aparentemente también hay reducción, ¿no? Se lleva a cabo otro estudio, fibrinógeno contra plasma, en el cual también se estudia la reducción de hemoderivados, en donde prácticamente, si nosotros observamos, prácticamente sí hay una reducción significativa en comparación del fibrinógeno con el plasma fresco congelado o el control, una reanimación estándar, ¿no? Disminución del volumen, disminución de la necesidad de admisión a terapia intensiva, y obviamente con ello vienen otros outcomes como son la necesidad de ventilación mecánica, falla orgánica múltiple, sepsis, duración de la mortalidad y la duración de la hospitalización. Hay una reducción de prácticamente todos estos parámetros, ¿no? Este estudio más reciente, ¿no? Un estudio retrospectivo de enero del 2010 al 2018, 480 pacientes. Hay un grupo en donde se les da concentrado de fibrinógeno 1 hora después de la llegada al servicio de urgencias, y un control donde no se les da fibrinógeno. Y aquí vemos que la mortalidad disminuye de forma importante o se mantiene cuando nosotros administramos concentrados de fibrinógeno, ¿sí? De tal forma que prácticamente pues el fibrinógeno es una de las alternativas más importantes actuales para el contexto de la hemorragia. Aquí otro estudio, un metaanálisis en donde prácticamente se buscan la mayor parte de estudios en el cual no se ve reducción en la mortalidad o diferencias, pero sí hay reducción en la transfusión en las primeras 4 horas. Otro de los factores importantes que tenemos a considerar, pues prácticamente es el concentrado de complejo protrombínico, ¿no? Sabemos que es otra de las alternativas que nosotros tenemos aquí actualmente, ¿sí? Y pues bueno, estas son las dosis que nosotros damos, que generalmente lo usamos para normalizar el INR o cuando está alargada la onda R, ¿sí? Es cuando nosotros lo vamos a indicar, y sobre todo en el contexto de hemorragia crítica, ¿no? Entonces la indicación es coagulación inducida por trauma o la hemorragia crítica, ¿sí? Aquí tenemos también la evidencia, ¿sí? Este estudio que pues, prácticamente lo avala, 17 estudios, es un metaanálisis de 17 estudios, arriba de 3,000 pacientes, ¿sí? El resultado primario fue la mortalidad, ¿sí? Los resultados secundarios fueron pérdida de sangre, utilización de glóbulos rojos y eventos tromboembólicos, ¿sí? Aquí se vieron 3 grupos importantes, que fue el trauma, cirugía cardíaca y cirugía hepática, ¿sí? Y aquí, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? En cirugía cardíaca y en cirugías de otro tipo como cirugía hepática, pues no hay como tal una evidencia pues súper importante, ¿no? Como que no mejora el administrarles concentrados de complejo protrombínico. Pero si nosotros nos vamos al trauma, prácticamente sí tiene un mejor pronóstico a los pacientes que se les administra. De tal forma que hace 2 años hay una reunión de expertos europea en donde prácticamente lo meten como una de las indicaciones para el uso de hemorragia crítica, ¿no? Y actualmente pues también en las guías internacionales pues ya está para precisamente normalizar el INR, ¿no? Y por último, ya me quedan 3 minutitos, ¿sí? Hablar de algo súper importante, ¿no?
algo que de repente se nos olvida en el contexto de la hemorragia crítica, que es el calcio, ¿sí? El calcio actualmente ya ha entrado a algo que se llama el diamante de la muerte, ¿no? Recordemos, ¿no? Hasta hace algunos años se hablaba mucho de la tríada de la muerte, ¿no? Que es hipotermia, acidosis e hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, ahorita entra también el calcio, ¿sí? Entonces, el calcio sabemos que es esencial para la agregación plaquetaria, la polimerización de fibrina, infinidad de procesos metabólicos, ¿sí? Dentro del paciente crítico. Sabemos que el calcio ionizado lo normal es de 1.1 a 1.3 y que el aumento de 0.1 unidades en el pH disminuye la concentración del calcio ionizado en aproximadamente 0.05 miliosmoles. De tal forma que el calcio, ¿sí?, ha sido estudiado ya en muchos artículos y sabemos que la hipocalcemia es un factor independiente de mortalidad en el paciente con hemorragia. Aquí vemos un metaanálisis, ¿sí?, en donde nosotros vemos que la hipocalcemia menor de 1 miliosmol sobre decilitro aumenta la mortalidad en todos estos pacientes. Aquí vemos Aquí vemos en los diferentes estudios cómo la mortalidad prácticamente es muy superior que en los pacientes que tienen un calcio normal o corregido, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que dicen las guías, ¿sí?, sobre prácticamente todas estas alternativas? Que prácticamente pues la reanimación es inicial, hay que buscar el punto de sangrado, hay que tratar de limitar el sangrado y las intervenciones prontas, pero en cuanto al concentrado de fibrinógeno, pues hay que administrarlo de forma rápida, al igual que el ácido tranexámico, con niveles de evidencia pues bastante altos, ¿no? Hay que mantener el fibrinógeno, ¿sí?, arriba de 1.5 gramos sobre el litro, ¿sí? El manejo de concentrados de factores de coagulación, el concentrado de complejo protonvínico, ¿sí?, hay que usarlo para precisamente tratar de normalizar el INR, ¿sí? Y bueno, actualmente se está usando mucho en pacientes con hepatopatías, ¿no? Y el calcio definitivamente hay que normalizar, ¿sí?, el calcio ionizado. Y pues dentro de las conclusiones, pues sabemos, ¿no?, que siempre hay que dar un soporte personalizado, ¿sí?, correlación fisiopatológica clínica, apoyo multidisciplinario y corrección temprana de todas las lesiones.